Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda actividad de la jornada, una actividad súper interesante, creo que esperada por todos. Vamos a tener la actividad que se llama Producción de Humanes, ¿no? Este título ya es inquietante y tenemos a Daniel Salamone, a Lucía Ariza y a Alejandro Nadra, ¿no? Un panel de súper lujo para esta discusión. Va a comenzar Daniel, creo que hay varios reincidentes en la jornada de hoy que vinieron ayer, pero bueno, comento, va a hablar cada uno primero y después vamos a tratar de ver cómo dialoga la ciencia dura con las ciencias sociales, ¿no? Vamos a ver cómo se da ese diálogo y vamos después de eso a abrir a algunas preguntas para ustedes también, ¿sí? Bueno, Daniel Salamone es médico veterinario por la Universidad de Buenos Aires. Es máster. Máster. Máster, sí, no conozco la sigla. Es un máster en la Universidad de Saskatchewan, en Sí. Canadá. Y también tiene un doctorado en la Universidad de Massachusetts. Es profesor y director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía, la UBA, y también investigador del CONICET. Bueno, ha recibido varios premios, entre ellos Pérez Companc, Conex y 4 premios Innovar. Fue director del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la International Embryo Technology Society. Vamos entonces a escuchar a Daniel Salamone. Bueno, un gusto estar con ustedes y ustedes se preguntarán por qué, digamos, uno va a hablar de temas relacionados a humanos. Y bueno, una de las razones principales es nosotros solemos trabajar con animales, usamos todas las tecnologías de reproducción asistida. Estoy viendo dónde tengo que apuntar, ahí arriba tal vez. No avanza, ahora sí. Bueno, en nuestro laboratorio durante muchos años hemos producido gran variedad de animales con todas las tecnologías de reproducción asistidas, algunas que se han empleado en humano, otras que no se han empleado y que generan cierta preocupación y ha estado muy presente en los medios, como es el caso de la clonación. En nuestro laboratorio hemos clonado caballos, hemos clonado vacas en otros laboratorios, ayudado a clonar perros, hemos hecho animales modificados genéticamente y trabajamos bastante en la parte de edición génica, que es otra de las cosas, como veremos, que ha generado mucha controversia cuando se ha aplicado ya en humanos. Bueno, toda la historia de la producción en el laboratorio de humanos comienza con el caso de Lou Brown. Es un hecho que se hizo ya hace muchos años. En este caso particular, lo que se había hecho ahí se puede observar justamente en el lugar donde se concibió esta señora, que no tiene tantos años, es decir, como ustedes pueden ver, es material de vidrio. Hoy todo eso se hace en material plástico, por supuesto que esto va dentro de una incubadora, pero en el momento que esto sucedió generó enorme controversia, ¿no? Básicamente lo que se hacía en ese momento era extraer los óvulos, para lo cual en ese momento era mucho más complejo de lo que se hace hoy, pero se extraían los óvulos de la madre de esta persona y en el laboratorio se ponían en contacto la gameta masculina, que es el espermatozoide, con el ovocito, y el espermatozoide entraba por sí solo para fecundar el óvulo. Y bueno, generalmente en ese periodo se transferían relativamente temprano a la madre, quien iba a terminar la gestación, pero la concepción y a veces los primeros días de desarrollo tienen lugar fuera de la madre. Este señor es Giampiero Palermo. Giampiero Palermo dio un pasito más. En vez de esperar que el espermatozoide entrara nadando y atravesara una serie de cápsulas que tiene el ovocito, directamente tomó un espermatozoide y lo inyectaba dentro del óvulo, ¿no? En el caso de Giampiero,
que tuvimos el privilegio hace 4 años, creo que se cumplió el 25 aniversario del primer nacimiento de un bebé producido con esta tecnología, nos invitó a hacer una revisión de los trabajos que se habían hecho en animales. Sin darnos cuenta, habíamos hecho una enorme cantidad de trabajos con esta tecnología que se llama ICSI, pero que quiere decir de alguna manera la abreviación en inglés, y esencialmente quiere decir inyección intracitoplasmática. El citoplasma es porque lo inyectan dentro del óvulo, y tiene grandes ventajas porque muchas de las causas de infertilidad tienen que ver con que los espermatozoides no funcionan como deberían funcionar, en muchos casos están muertos. Ahora también hay cierta controversia porque en este caso el animal experimental fue el humano, es decir, una de las primeras especies donde se realizó la ICSI fue en humanos, y por supuesto, como toda tecnología, tiene efectos colaterales, ¿no? Es decir, estudiando las estadísticas se vio que un tipo de anomalía que tenía que ver con la pérdida de cromosomas sexuales tenía mayor incidencia con este tipo de tecnología. Por suerte no era algo extremadamente grave, hay que preguntarle a la persona que lo sufre, pero es para tener en cuenta, ¿no?, cómo, digamos, una tecnología en teoría, digamos, que ayuda a tener hijos, eventualmente para una tercera persona, la que van a nacer, puede generar un problema muy importante. Yo sigo sin saber. Ahí está. Bueno, esta es la tecnología que yo les decía, que básicamente se inyectaba el espermatozoide. Para esto uno ya empieza a utilizar equipamientos mucho más sofisticados. Este es uno de los que llamamos micromanipuladores, pero para que ustedes tengan idea, esencialmente es una serie de joystick que reproducen grandes movimientos con nuestras manos, y del lado opuesto se reproducen en movimientos mínimos de amicrones, y nosotros usamos generalmente capilares de vidrios como los que se ven ahí para realizar, digamos, la inyección. Con cierta pasión, hace algunos años atrás, comenzamos a profundizar la utilización de estas técnicas de micromanipulación, en la cual, digamos, se le arranca la información genética que hay en un óvulo y se le pone una información genética que puede ser de una célula somática, de una célula del cuerpo, de cualquier célula del cuerpo, y en ese caso, luego de un proceso para que se mezclen, digamos, la célula que le inyectamos y el óvulo, que puede ser la microinyección, pero que también puede ser la electrofusión, con todo a nivel ultra precisión, ¿no? Uno puede generar un embrión, ese embrión puede desarrollar y uno puede implantarlo en una madre sustituta. Bueno, nosotros, esta tecnología, una de las cosas que vio el primer animal que se generó, que fue una oveja, hubo muchos intentos fallidos, ¿sí? Realizaron 600 repeticiones para poder tener un animal. Nosotros hemos hecho como mejoras de este tipo de tecnología. Una de las mejoras, nosotros generalmente generamos varios embriones, creamos las condiciones para que esos embriones puedan integrarse en uno solo. Entonces lo que sucede es que el animal nacido es muchísimo más saludable, ¿no? Entonces eso dio base a que, bueno, un grupo, nosotros mismos tuvimos en algún momento una empresa que generaba clones equinos, pero no sé si saben, pero Argentina es país líder en la clonación de equino. En el abierto de polo generalmente se juega con clones, y gran parte de los clones generados es con la tecnología que desarrollamos en nuestro laboratorio, siendo el país del mundo que más clones de caballo en este momento está haciendo la Argentina. Bueno, hay cosas que acá se vienen complicando. En la medida que las técnicas son más complejas, hay más susceptibilidad a errores, ¿no? Y hay algo que se llama epigenética, es decir, cada uno de nuestros tejidos
es diferente a otros tejidos y eso se basa no en cambios en la información genética, sino que hay genes que se prenden, hay genes que se apagan y pido perdón por mencionar palabras técnicas, pero esencialmente una célula de la sangre es diferente a una célula muscular, básicamente porque la epigenética es diferente. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacer un embrión a partir de una célula que tiene marca epigenética, nosotros decimos que lo que hacemos es reprogramamos a esa célula. Es decir, la llevamos para atrás, la hacemos creer que es un embrión y entonces comienza a desarrollar, digamos, todos los tejidos. El problema es que eso fracasa a veces reprogramamos mal, ni siquiera todavía tenemos mucha idea. Y para darle un ejemplo, este animal que ustedes ven ahí, que fue el primer animal que generé en Argentina de clonación para una empresa, de los 5 animales, un par de ellos tenían el doble del peso. ¿Y por qué tenían el doble del peso? Porque la epigenética y la reprogramación que le habíamos dado era errada, ¿no? Entonces, en ese momento había, y a ver si puedo pasar la próxima. No, a ver si me pasé. Bueno, básicamente en ese momento sabemos que los cambios son epigenéticos y al mismo momento había personas que decían, vamos a clonar humanos, queremos clonar humanos. Y la experiencia nuestra era, ¿cómo vas a clonar un humano si todavía ni siquiera terminamos de entender por qué reprogramamos mal, ¿no? Entonces, nosotros mejoramos un poco la técnica, pero aún sigue siendo ineficiente, aún puede causar problemas. Y la otra cuestión que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿qué es un clon? Y un clon es un mellizo idéntico, no es un hijo, no hay combinación de 2 gametas, es básicamente un mellizo diferido en el tiempo, que nosotros deberíamos tener en cuenta eso. Acá venían algunas fotos de algunos animales que no la estoy teniendo, este slide, pero vamos a movernos a la siguiente tecnología, que es la edición génica. La edición génica, durante muchísimos años nosotros tratamos de introducir modificaciones. Por ejemplo, una de las modificaciones que nosotros introdujimos, faltan un par de slides, pero una serie de modificaciones que nosotros introdujimos es que las vacas produjeran en la leche una proteína recombinante. Es decir, las vacas que nosotros modificábamos genéticamente podían producir en su leche una proteína humana, la proteína de la hormona de crecimiento. La idea no era tener, digamos, tomar esa leche, sino era purificar de esa leche y aislar esa proteína de origen humano para usarla para los tratamientos. Ahora bien, todo esto era muy primitivo, lo que nosotros, la información y la modificación iba a parar a cualquier lugar del genoma del animal, era muy impreciso, a veces se apagaba totalmente. Nosotros generamos 23 animales, 19 animales de clonación, de los cuales solo uno podía expresar esa proteína como nosotros queríamos. Y bueno, después hicimos un par de clones, que es uno de los slides que no sé si se cambió de lugar o lo han sacado, pero esencialmente el clon de... censura, por lo menos. No sé qué pasa. No, tal vez fue un error mío. Esas cosas pasan cuando uno prepara y tiene diferentes versiones. Pero bueno, básicamente el clon de clon nos iba todo mucho peor. Es una de las cosas que nosotros vimos. ¿Qué es un clon de clon? Un animal que nació por clonación e hicimos una nueva generación clonando a ese animal. Es decir, que más perdido en el Día de la Madre que ese animal y el padre no había, porque era clon de clon, era un reclon, ¿no? Pero la verdad es que pasamos un año para hacer 19 crías de clonación y pasamos un año para hacer 3 nacimientos de reclonación. Ahí pasó algo. Sí, no, creo que están tratando de poner si hubo alguna...
No, igual yo creo que lo más jugoso va a ser discutir y charlar. Lo que es lindo a veces es ver las imágenes. Esta tecnología que yo les mencioné es mucho más precisa. La hemos incorporado hace algunos años y que consiste en la edición génica, en donde no vamos a cualquier lugar de toda la información de un animal, sino que vamos específicamente donde hay un gen, podemos alterarlo de una forma mínima ese gen, podemos cortarlo, podemos sacar, y la cosa que nosotros demostramos hace bastante tiempo, que lo que hicimos es un cut and paste, cortamos y pegamos en ese lugar una enfermedad. Ustedes dirán, ¿por qué hacer eso? Bueno, en el caso de la producción animal, nosotros tenemos poderosas razones. Una de las razones, hay una enfermedad que fue muy popular hace algunos años, que es la vaca loca. La vaca loca es el término común. Es una enfermedad que destruye el cerebro de las vacas y está producido por algo que no es ni un virus ni una bacteria, es algo rarísimo, que bueno, no tenemos mucho tiempo para ir en eso, pero lo cierto es que si ustedes comerían la carne de un animal que ha sido infectado, hay chances de que se infecten uno. Es más, hay hasta una entidad que se da en ciertos pueblos de Nueva Guinea, y que hubo un verdadero brote hace unos ya 50 años, 60 años, pero que se llama Kurú, en la cual, digamos, es una sociedad que conserva el canibalismo tribal y lo que pasaba es que antes la gente vivía mucho menos. Cuando empezó a vivir más años, hubo un montón de casos de enfermedades con problemas a nivel de, nervioso causado por este virus. Pero lo curioso que dentro de esta sociedad originariamente de caníbales, en este caso ya eran caníbales rituales, ¿no? Comían de algún familiar que había muerto carne. Lo cierto es que dentro de la población hay variaciones en la genética que le permitían ser caníbales. Yo decía el gen caníbal, es decir, tenían resistencia a enfermarse. Entonces, nosotros en la misma naturaleza sabemos que si queremos eliminar toda posibilidad de esta enfermedad, podemos producir un cambio mínimo y otorgarle a ese animal resistencia a una enfermedad. Entonces, la idea nuestra era sacar esto. Ahora, la cuestión se pone mucho más peligrosa cuando uno habla en términos de humanos. Hubo un señor, un investigador chino, que tenía una pareja de que el esposo tenía SIDA y estaban por conseguir en la clínica. Entonces lo que decidió es usar estas herramientas de edición génica en humanos para eliminar un receptor que es muy importante en la entrada del virus, y esa edición la produjo en los embriones que generó en el laboratorio. Esos bebés nacieron, un par de mellizos editados, en teoría con más resistencia al SIDA. Ahora hay ya, de acuerdo a los análisis, prueba de que bueno, podrían tener sensibilidad o una mayor sensibilidad a otra enfermedad. Uno de los proyectos que para mí hay muchos ejemplos en los animales en los cuales un gen no funciona. Y este es un gen de pérdida de función que tiene que ver con la constitución del músculo. Es la miostatina. La miostatina se produce en algún momento del desarrollo del músculo y frena el crecimiento. Estos animales son mutantes, tienen una variante y generan estas grandes masas musculares. Esta misma mutación existe naturalmente en humanos, existe naturalmente en los animales, nada más que en un par de razas han sido seleccionadas porque, bueno, justamente tienen más carne, tienen una gran terneza a la carne, y en Uruguay ya se han generado ovejas por edición génica para tener mayores masas musculares. Estos animales no tienen nada nuevo, perdieron la función de un gen. Y este
animal a mí era un proyecto que yo tenía una gran simpatía, pero justamente es para mostrar los peligros inherentes a toda tecnología. Lo que yo le decía, cómo podemos aprender de lo que pasa en los animales por si queremos aplicar algo en humano. Y esta es una vaca en la cual genéticamente se eliminó la capacidad de formar cuernos. ¿Por qué no formar cuernos? Bueno, porque son un peligro para los humanos, son un peligro entre los animales y normalmente todo el 80% de las vacas lecheras tienen cuerno. Entonces, en una vida temprana se le cortan el esbozo de los cuernos y, bueno, eso es algo sangriento, es algo que desde el punto de vista de bienestar animal no está bueno. De hecho, en Europa hay legislación para prohibirlo. Bueno, este grupo que nosotros hemos trabajado de Minnesota logró eliminar los cuernos genéticamente. Un proyecto hasta ahí fantástico, todo bien. Ellos secuenciaron totalmente al animal, dieron a las autoridades la información y cuando una agencia gubernamental se puso a estudiar, descubrieron que de casualidad había genes de una bacteria habían terminado en este animal. Cuando la tecnología de por sí era solo ir y cortar, pero hubo una contaminación. Entonces, imagínense en llevar esto a la escala humana. Bueno, voy a comentar un par de slides más. Con estas herramientas de edición génica, nosotros tenemos la capacidad de hacer que un animal no tenga un órgano en particular, como el hígado o el riñón. Y una de las cosas bastante controvertidas en que una alumna mía que fue a estudiar Stanford ha estado trabajando es tratar de eliminarle a un cerdo el hígado, por ejemplo, y ponerle, digamos, células humanas de alguna manera no diferenciada para que formen un hígado humano. Entonces, de esa forma, tener una granja de órganos. Se entiende el concepto, ¿no? Bueno, y esto es un poco parte del trabajo. Nosotros tenemos una startup en nuestra facultad con miembros del laboratorio, en la cual la idea es usar herramientas de edición génica, pero para un cerdo hacerlo compatible como donante de órganos para humanos. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Bueno, que ciertas sustancias que normalmente son rechazadas por el cuerpo humano y que originan una reacción hiperaguda de rechazo que termina con la muerte del trasplantado, podrían ser tolerados. Es decir, básicamente quisiéramos tener cerdos que pudieran donar su corazón o su hígado, y un poco la idea original de todo esto la tuvimos a través de una reunión que tuve muchísimos años atrás por Favaloro. Hoy técnicamente eso es posible. Bueno, finalmente, y para cerrar, dentro del repertorio de tecnología para producir humanos y para hay algo que se ha ensayado en ratones. Una persona que yo visité en Japón hace pocos años atrás, que estaba súper orgulloso, que lo que había hecho es envasado al vacío espermatozoides y los había mandado a la estación orbital y habían estado 2 años dando vuelta en el espacio. Habían vuelto a recuperar y habían producido esos ratoncitos con la tecnología de ICSI que yo les conté, ¿no? Y él decía, este es el primer caso de reproducción espacial porque por alguna razón, digamos, la mayor parte de los astronautas van en una edad que ya tuvieron sus hijos, no ha habido estudios de concepción, por supuesto que, pero hay gente que está pensando en términos reproductivos, digamos, este tipo de cosas. Bueno, gracias por su atención y... Muchas gracias, Daniel. Realmente ya todo lo que tiraste acá despierta un montón de interrogantes. Vamos a continuar con Alejandro Nadra, que no va a quedarse atrás, me parece. Alejandro Nadra es licenciado en Biología, doctor en Química y profesor en Exactas en la UBA, ¿no? También es investigador independiente del CONICET en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional. Tengo muchos datos acá sobre él. Me pareció interesante destacar, que desde la aparición del SARS-CoV-2
dedica una buena parte de su tiempo a combatir la pandemia. Y bueno, por otra parte, que él es algo que le interesa mucho también como científico poder hacer difusión de su tarea, y lo ha hecho en eventos del tipo TecnoX, TEDx Río de la Plata, Tecnópolis o Pint of Science. Bueno, gracias Alejandro por estar acá. Creo que vas a necesitar el Dale. clicker. Sí. Bueno, mientras, gracias por la invitación. La verdad que al principio cuando me invitaron pensé, bueno, voy a dar una charla de más o menos lo que uno va acumulando durante el tiempo. Lo que me pasó es que estuve reflexionando y meditando un montón de cosas, no solamente cortando y pegando material como para hacer una presentación, sino haciéndome muchas preguntas y estuvo genial esa parte del proceso, y ojalá que eso se potencie ahora porque seguro que vamos a tener interacciones, preguntas de quienes exponemos y del público también que nos van a hacer pensar mejor las cosas que hacemos y qué es lo que queremos hacer. Bien, producción de humanos. Yo no soy experto en producción de humanos, solamente hice 3, que por suerte con mi socia salieron bastante bien, pero esos no fueron ni editados ni nada, y no sé si en el futuro lo serán, pero por ahora no los. Quería empezar con dos menciones muy genéricas de la vida. Este es un árbol de la vida que dibujó Darwin en 1860, más o menos, en su famoso libro. Y conceptualmente es lo mismo que entendemos hoy por la vida, hoy de la vida. Hubo un origen único de la vida, solamente podemos rastrear todas las formas de vida que conocemos a un único origen. Tal vez hubo otras y se murieron, o hubo otras y no las conocemos. Y a partir de ahí hubo divergencia, especiación, y está la diversidad de organismos macroscópicos y microscópicos que conocemos, que en conjunto son trillones de especies, pero esencialmente la vida es una, surgió una sola vez, y lo que hubo es diversificación. Entonces quiero hacer énfasis en la importancia de la diversidad. Cuando hablamos de clonación estamos hablando de todo lo contrario de diversidad. Obviamente para algunas situaciones puede ser súper valioso, pero en términos evolutivos es complicado. Por otro lado, un breve repaso muy genérico que no sé si tiene tanto que ver, pero me parece que ayuda a pensar desde el punto de vista biológico algunas cosas que se plantearon y que yo quiero plantear. Y es que la vida, todas las formas de vida que conocemos, todas, están organizadas en células. A veces hay organismos que son una sola célula, a veces son muchas, pero todas están organizadas en células, y la información genética, o la mayoría de la información genética, está contenida en una molécula de ADN, de ácido desoxirribonucleico. Es una molécula química. Muchas veces hablamos de leer, escribir, editar con analogías de lo que es un lenguaje. Estos son moléculas, son cosas químicas o físicas que interactúan entre sí, y no nada, solo ser conscientes de que estamos haciendo esa analogía con material y no solamente con conceptos. Y otra cosa para reforzar, que es extremadamente importante, y que Flavia también lo mencionó antes en un par de veces en su charla, es que no estamos condenados a lo que dice el ADN. El ADN tiene información genética que es muy importante para definir un montón de cosas que componen y condicionan un organismo, pero buena parte de lo que le sucede a ese organismo tienen que ver con su entorno. Y en un entorno súper particular es el de la célula, que como decía Daniel recién, lo que hacen es inyectar un núcleo, la información genética de algún organismo cuando lo van a clonar, en un óvulo, ese óvulo sin el ADN. Pero entonces todo ese óvulo tiene un contexto, un montón de moléculas, estructuras y cosas que no dominamos en absoluto, no podemos recrear, no vamos a hacer de cero. Lo que sí podemos es cambiar un poquito el código de algo que sí podemos leer, entre comillas, escribir, editar, y podemos transferir de una célula a otra, pero hay un montón de cosas ahí que no conocemos, no dominamos, y por lo tanto puede tener riesgos que no podemos medir. Pero bueno, dicho esto, la tecnología para mejorarnos ya existe, y por suerte me adelantó tanto Flavia como Daniel algunas de las cosas que ya conocemos
de cómo podemos mejorarnos. Obviamente hay un montón de tecnologías que nos resultan naturales hoy, desde la vestimenta, el micrófono este que tengo, yo ya soy medio cyborg ahora, pero también esto de desplazar cosas que antes teníamos intrínsecas, como memorizar los números de teléfono, ahora transferimos esa capacidad a un celular, y muchas otras como la ubicación. Yo antes me ubicaba de una manera en una ciudad, y si iba a lo de mi mamá, sabía exactamente por dónde ir y qué cosas había alrededor, y si iba a la casa o a algún lugar desconocido, ponía un GPS y iba ahí sin tener mucha idea de nada, solamente yendo donde me decía la pantallita. Bueno, hoy en día muchas veces estamos más enfocados en lo que dice la pantallita que en qué es lo que nos pasa alrededor, y no sé por qué dije eso, pero bueno. Nosotros venimos mejorando, seres humanos también, eligiendo con quienes tenemos descendencia. Hubo algunas experiencias nefastas también de intentar mejorar seres humanos en la Alemania nazi, pero bueno, venimos mejorando especies de plantas y animales hace mucho tiempo, esencialmente cruzándolos, viendo alguna característica que nos gusta, cruzando organismos parentales, y de la descendencia, paulatinamente y con mucho tiempo y mucha paciencia, seleccionar a partir de unas plantas bastante lamentables lo que hoy vemos rutinariamente como alimento apetitoso. Bueno, siempre a partir de la cruza, lo mismo también como mencionaba Flavia, en el caso de animales, cruzando animales y seleccionando alguna característica que nos gusta, podemos encontrar toda la diversidad de razas de perros, animales, vacas o lo que se les ocurra. Esencialmente cruzando. Pero hace unos pocos años, no tan pocos, pero unos 50 años, empezamos a dominar la capacidad de cortar y pegar directamente el ADN. Es decir, no sobre características de un organismo, seleccionarlas en función de su descendencia con el tiempo que lleva y con la incertidumbre de si se combinaron adecuadamente esos genes, sino la posibilidad de cortar el gen que me interesa y ponerlo en el organismo que me interesa. Más aún, como decía al principio, dado que todos venimos de una forma de vida original, compartimos a nivel molecular características que nos hacen posible transferir genes de una vaca, de una planta, de una bacteria, al ser humano, a la lechuga, a la papa o a lo que sea. Es decir, podemos transferir genes a lo largo a distintas especies o a distintos reinos, a veces cambiándolos mínimamente, pero esencialmente la maquinaria a nivel molecular nos permite cortar y pegar genes. Bueno, desde hace unos 20 años esta capacidad de cortar y pegar, como la hacíamos en la primaria, en el jardín de infantes, que era, no sabíamos escribir, no sabíamos bien hacer las letras, pero cortábamos letras o palabras y pegábamos y hacíamos cosas como la de izquierda. Ah, quedó fea, bueno, no importa. Hoy en día lo que podemos hacer es, por medio de una computadora donde tenemos digitalizada buena parte de la biología, combinar químicamente los componentes del ADN y fabricarlo. Podemos sintetizar el ADN que se nos ocurra, ya ni siquiera necesitamos acceso al material biológico. Con que alguien alguna vez lo haya caracterizado, introducido en una base de datos en la computadora, ya está accesible para que cualquiera lo lea y lo pueda fabricar y por lo tanto después introducir en otro organismo. Bueno, cuando está entre comillas leer, editar y escribir, me refiero sobre todo a esta analogía con la lengua, que no es literal, pero bueno, sirve como analogía para el tipo de cosas que hacemos. Y para el genoma humano, que es lo que está a la izquierda del Homo sapiens, tiene unas 3.000 millones de pares de bases que componen este ADN. Fue proclamado completo en el 2003, el primer draft creo que fue el 2001, pero finalmente se completó hace unos pocos meses. Es decir, entre lo que creíamos que iba a ser el desafío de leer el genoma humano y que hoy creamos que realmente lo entendemos, pero es hoy, así que quizás en 20 años decimos, no, en realidad no lo entendimos tan bien y nos faltaba entender la epigenética o entender un montón de otras cosas que ya sabemos que nos falta, así que nos falta un montón. Entonces, creer que porque podemos leer la secuencia de ADN entendemos qué es lo que está codificado ahí, está muy mal. Sí, lo que podemos hacer es agarrar ADN, agarrar una célula que está viva,
le sacamos su información genética y le ponemos ADN de donde se nos cante, incluso aquel que fabricamos químicamente. Y esa célula va a pasar a responder a la información genética que le acabamos de poner, a ese ADN, y se va a comportar de esa manera. Bueno, esto es lo que hicieron hace unos casi 10 años, donde abajo en blanquito tienen dos células de una micobacteria, que es un organismo muy, muy chiquitito, y arriba tienen una versión sintética de ese microorganismo, en el cual la información genética que tiene viene de ser sintetizada químicamente. O sea que se proclama como la primera forma de vida artificial, salvo que todo ese contexto que es la célula se lo robó a una célula que estaba viva, pero bueno, técnicamente la capacidad de introducir toda la información genética de un organismo y que después se comporte como uno quiere o como ese ADN dice, si es que hace lo que uno quiere, la tenemos hoy en día. Y si se fijan el tamaño, 3.000 millones de pares de bases respecto de 1 millón de pares de bases, también hay una diferencia enorme entre lo que es esencial para que algo esté vivo de lo que hace que seamos humanos, más un montón de cosas que probablemente no sean esenciales, pero están ahí. Y de los 473 genes o funciones esenciales que se encontraron mínimas para que una célula esté viva, 1/3 no sabemos, no tenemos idea de para qué sirve. Entonces, de vuelta, podemos leerlo, podemos transferirlo, podemos generar que se comporte muy parecido a lo que queremos que se comporte, pero buena parte de lo que está pasando ahí todavía no lo dominamos. Bueno, de esto no voy a hablar, yo por suerte habló primero Daniel, así que me ahorro pasar vergüenza, pero la tecnología para clonar mamíferos está, nosotros somos mamíferos, otros primates ya fueron clonados, eso ya está, entonces no es una limitación tecnológica la de clonar humanos. En el 96, recién contó también Daniel, se clonó al primer mamífero, que fue la oveja Dolly, que tuvo algunos problemitas, que después si quieren ahondamos, pero no me importa tanto. Pero más allá de si se puede hace tanto tiempo, nosotros queremos realmente clonar, ¿y a quién clonaríamos? ¿Queremos clonar un Messi? ¿Nos gustaría un equipo con 11 Messis? ¿O con 2? Yo no sé si funcionaría algo así. En general no son Messi, pero cuando hay muchas estrellitas en el mismo campo, se opacan entre sí y no funcionan como uno querría. Bueno, entonces más allá de todas las limitaciones biológicas, también están las limitaciones de si es algo que tiene sentido, si es algo que queremos, para qué lo queremos, y una vez que definamos para qué lo queremos y si éticamente tiene sentido, hacerlo de la manera más correcta y dirigida posible para evitar errores que no queremos. Otro de los temas era extender la vida, y ya existe tecnología para extender la vida. Muchas de esas es cuidarnos, es alimentarnos bien, es hacer ejercicio, no fumar, es vacunarnos. Hay montones de enfermedades que podemos prevenir, pero hay una cosa que viene asociada, es un efecto secundario de vivir, del metabolismo, que es envejecer. Y eso es casi inevitable. Sin embargo, no es inevitable porque hay algunos organismos, como las hidras, que no hay evidencia de que envejezcan. ¿Qué quiere decir? Que una vez llegado al estado maduro, las hidras no tienen más probabilidad de morirse que a lo largo del tiempo. Hay algunos organismos que, por ejemplo, ese pino tiene más de 4.800 años. Las células de esta señora Henrietta Lacks, que nació en 1920, todavía están vivas y están inmortalizadas. Son células que en el laboratorio trabajamos y están inmortalizadas y probablemente vivan durante muchos años más, pero hoy tendría 121 años. Pero la señora de la derecha, tal vez le llame más la atención, llegó a cumplir 122. Ya no está, es el cumpleaños de los 121. Pero durante el desarrollo de la vida lo que va pasando es que se van degradando algunas condiciones de la máquina que tenemos, pero eso no es necesariamente así. Como di el ejemplo de la hidra o las células HeLa, que se conocen, las de Henrietta, podemos revertir ese envejecimiento, por lo menos suspenderlo y también revertirlo, al menos a nivel celular. Hay grandes intereses, Alphabet, si tal vez le suena de Google, el señor que hizo la
el señor no, el grupo, pero principalmente el señor que es Craig Venter, el que hizo esa primera célula sintética, gastando fortunas en extender la vida del ser humano, y yo no veo ninguna limitación intrínseca a que eso suceda, con lo cual con recursos suficientes, así como llegamos a la Luna, seguramente se llegue a eso y se llegue en función de los recursos que haya, y si las condiciones, la ética lo permite, a extender mucho, no sé si inmortales, pero mucho, la vida humana. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a extenderla? ¿Tiene sentido que vivamos para siempre? Eso no va a limitar que otro. Hay un montón de preguntas asociadas a si hoy yo decido vivir para siempre, qué es lo que viene después. Así como hoy estamos explotando el planeta de una manera poco o no sustentable, ¿qué es lo que le dejamos a las generaciones siguientes? Bueno, tal vez no hay generaciones siguientes y nos lo tengamos que bancar nosotros mismos. No sé, hay un montón de preguntas asociadas con la posibilidad de vivir mucho tiempo que me parece que está bueno pensar. Lo mismo que hay ultramillonarios que hoy en día tienen fortunas que no podrían gastar ni en 5 ni en 10 vidas. Bueno, tal vez quieren vivir esas 10 vidas para gastársela, no sé. Bueno, estas son preguntas para pensar, pero ¿cómo podríamos mejorarnos? Si con fines medicinales, creo que la mayoría estamos de acuerdo que si uno tiene una enfermedad genética, seguramente querría intervenirse para corregirla y vivir saludable y no morirse de eso. Respecto de los recreativos, es un poco más dudoso, pero así como uno se hace un tatuaje, porque yo no me voy a hacer una modificación estética o recreativa que me haga sentir más feliz. Yo lo haría, sobre mí lo haría. Ahora, el sobre quién también es súper importante. Un adulto o una adulta sobre sí mismo, para mí tiene libertad de hacer lo que quiera, siempre y cuando no daña a terceros. Niños por nacer ya puede ser un poco más discutible y vamos supongo, a hablar en un ratito. Cuando uno sabe que hay una alta probabilidad o certeza de que su descendencia tenga alguna patología y eso es prevenible, muchas veces podemos tomar medidas para evitar ese riesgo, no necesariamente editando genéticamente, sino seleccionando qué embriones. No sé, hay distintas formas de hacer eso, pero digo, estamos de alguna forma seleccionando el background genético de la descendencia. Ahora, para mí, y es personal, modificar las líneas germinales tiene una implicancia sobre el género humano que me parece que todavía no estamos en condición y probablemente no deberíamos nunca modificar. Es decir, si yo modifico una línea germinal, ya lo que surja a partir de esa descendencia va a ser algo distinto al ser humano. Puede ser muy parecido o puede ser muy distinto, pero va a ser otra cosa. Algunas ideas de qué es lo que podríamos mejorar. Bueno, en lugar de hacernos prótesis, cuando alguien tiene alguna falencia física o implantes, como puede ser, no sé, cualquier implante que se puedan imaginar, podríamos hacernos crecer un órgano. Por ejemplo, si me apuntan una mano, en lugar de ponerme una prótesis, con las condiciones adecuadas, hacer crecer un órgano compatible con mi cuerpo y hacerme crecer una mano. Hay muchos animales que tienen ese tipo de regeneración. Nosotros podríamos modificar, tal vez no hoy, pero podemos generar ese tipo de estructuras y, bueno, reemplazar una falencia con algo que hacemos crecer. O lo mismo, en lugar de hacerme un implante mamario, no yo, bueno, el que quiera, tal vez yo sí, hacerme crecer las mamas en lugar de poner un implante, como contaba Flavia, luego de la mastectomía de Angelina Jolie. Bueno, también podría ser branquias para respirar bajo el agua o una capacidad de ser fotosintético y entonces no tener que comer, sino que me pongo al solcito y no solo no me da un melanoma, sino que aparte me alimento a través de esa irradiación solar, o un desodorante constitutivo. Yo me modifico las axilas para que produzcan continuamente un olor rico y no tenga que estar poniéndome desodorante, o teñido definitivo, me modifico las células capilares para que hagan el color que más me guste, incluso fluorescente. Me podría gustar tener interés en sensar magnetismo y me modifico las células. Hay formas biológicas de hacerlo para sensar cosas magnéticas o ver infrarrojo o ultravioleta, y eso están basados mucho en capacidades que tienen otros organismos vivos. Estaría bueno tener creatividad de parte de gente que hace literatura o filosofía y que pueda tener más creatividad que no venga solo de la biología, sino de la imaginación humana.
O también alas, ¿por qué no? O una glándula productora de alguna droga que nos puede interesar tener para producir a demanda de nuestro propio cuerpo y no tener que tomarla como pastilla. Y por otro lado también podríamos hacernos mejoras que tengan que ver con interfaces, con cosas electrónicas, como, bueno, creo que ayer yo no estuve, pero tuvieron algún ejemplo de eso, la posibilidad de comunicarnos inalámbricamente con sistemas electrónicos o un puerto USB donde yo no tenga que definir ahora si va a ser Wi-Fi, 5G o lo que venga después, entonces me pongo un puerto genérico que me sirva para conectarme a algo electrónico y que sea válido todavía a futuro, o una entrada de memoria adicional donde voy a tener que tener bien claro cuál es mi memoria interna y cuál es la memoria externa para seguir siendo yo y no solamente lo que diga esa memoria. Bueno, también es importante pensar qué es lo que mueve cualquiera de estas intenciones, si es la curiosidad, si es la equidad en el mundo, la felicidad de la humanidad, o si es el dinero, el poder o caprichos, pero sobre todo para que como humanidad discutamos qué tipo de cosas queremos hacer con nosotros mismos como humanidad, no como individuos, y poder ir en esa dirección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Abriste nuevamente todo lo que ya había planteado Daniel hacia nuevas discusiones. Ayer estuvimos con Neil Harbison, que nos habló desde la curiosidad cómo quería todo el tiempo explorar nuevas formas de sensación, y todo un poco lo que estabas hablando lo vimos en una persona ya que hoy respira, ¿no? Fue algo muy fuerte. Vamos a continuar entonces con Lucía Ariza, que necesitamos una socióloga, ¿no? Necesitamos a alguien que venga a poner otra mirada sobre todo esto aquí. Lucía es socióloga de la UBA, magíster en Sociología de la Cultura de UNSAM, doctora en Sociología Goldsmiths University of London, es investigadora también del CONICET, y co-coordinadora de la especialización en genética, derechos humanos y sociedad de la UNTREF. Da clases en varias universidades nacionales. Bueno, vamos a dejar entonces paso a las reflexiones de Lucía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder compartir este espacio, este evento con ustedes hoy. Gracias a Germán y a Malena y a la Fundación. Y bueno, siempre estoy muy contenta de estar en lugares que me son menos cómodos, más antinaturales, podríamos decir, o donde circulo menos y dialogar con colegas de otras disciplinas me parece que es un gran acierto, porque si vamos a pensar la condición del cyborg, creo que es muy difícil pensarla de una manera que no sea interdisciplinaria, así que me parece muy, muy bueno que nos hayan convocado en la diversidad de ámbitos y de pensamientos. No sé si voy a poner preguntas tan difíciles para estos eminentes biólogos, porque muchas de las cosas que fueron comentando son cosas que he ido siguiendo también desde mis disciplinas sociales y en general lo hago mucho más desde la fascinación que desde un lugar de crítica o venir a decirles, che, no, van por mal camino, esto no hay que hacerlo. No me interesa tanto ese lugar, sino poder co-construir un diálogo, ¿no? Y poder realmente darnos cuenta bueno, de qué sociedad se está planteando a través de estos desarrollos, ¿no? Quizás lo primero que pensé cuando me invitaron a pensar la condición del cyborg es, quise decir, bueno, pero cyborg en realidad, la verdad es que somos cyborgs de hace bastante, o sea, no es una cosa que es un horizonte que se nos está aproximando y no sabemos qué es, o es algo totalmente sorpresivo o algo apocalíptico o un oscuro negro futuro que viene de la nada y tenemos que tener alguna reacción, sino que de muchas maneras me parece ya venimos siendo y habitando condiciones cyborg, por lo menos en ciertos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces venía con esa idea, pero bueno, ayer en las charlas me parece que eso fue quedando claro, ¿no? Que los cyborg no es algo
del futuro, ni inmediato, ni muy lejano, sino que es más bien casi algo del pasado, ¿no? De hecho, la categoría de cyborg que me queda más cómoda a mí, hay un montón, pero el manifiesto cyborg de Haraway tiene ya 4 décadas. No es para nada nuevo, digamos, empezar a hablar de, bueno, quizás nuestra vida es un poco más híbrida y contaminada de tecnología y de combinaciones entre biología y cultura de lo que pensábamos, ¿no? Así que quería continuar con la idea de que somos cyborgs o habitamos condiciones cyborgs desde hace bastante más tiempo del que por ahí estamos dispuestos a aceptar, pero también al final de la charla quiero decir algo más un poco distinto de eso. Y escuchando a los colegas hoy, una de las primeras cosas que pensaba es que todos estos desarrollos y transformaciones que ellos nos están trayendo y estas posibilidades de las biotecnologías no ocurren solo en el laboratorio, sino que ocurren en la sociedad de una manera mucho más amplia, ¿no? O sea, la verdad es que desde hace bastante tiempo, quizás si uno tuviera que poner un hito temporal, podría hablar del proyecto Genoma Humano, que se consolida hacia principios de los años 90 con el objetivo de secuenciar el genoma humano por primera vez, y gracias por esa confirmación, porque tal cual todos teníamos entendido que a principios del 2000 se había efectivamente secuenciado el genoma, pero recién este año nos confirmaron que se había secuenciado el genoma, entonces no terminábamos de entender, por lo menos gente como yo, pero no se había secuenciado ya, y no, efectivamente había grandes espacios del genoma, no sé ni cómo llamarlos, pero que todavía no se conocían, ¿no? Y al parecer hemos llegado allí este año. Es muy difícil historizar estas cuestiones y poner un momento, ¿no? Pero quizás los años 90 son como ese momento en el cual las metáforas y los imaginarios en torno al gen y lo genético, a partir del proyecto Genoma Humano, empiezan a circular de manera mucho más amplia en nuestras sociedades a raíz de toda la controversia que proyectos como este traen. Y hay muchas maneras en las cuales empezamos a pensarnos de maneras crecientemente genetizadas, ¿no? O sea, pensamos que, no sé, la paternidad y la maternidad tienen un componente genético, las viejas metáforas de la sangre, ahora las decimos mucho más en términos de el compartir genes con nuestros padres y con nuestras madres y también con nuestros ancestros, es decir, que también crecientemente pensamos el parentesco como algo que tiene una base genética, no ya solo, digamos, biológica, sino que eso estaría inscrito en los genes, ¿no? O sea, que esa marca o leve arqueamiento de la ceja o la forma de los labios o de la nariz, esa marca, digo, que compartimos con nuestros ancestros, está posibilitada porque compartimos genes, ¿no? También, obviamente, el tema de la enfermedad, cada vez sabemos que hay enfermedades genéticas desde hace muchísimos años, pero cada vez más tenemos la posibilidad de testear nuestros genes y saber si tenemos determinadas mutaciones en nuestros genes que nos harían, por ejemplo, susceptibles a determinadas enfermedades, como se ha mencionado bastante en este evento ya, y eso desde luego trastoca bastante nuestras nociones de enfermedad y de terapéutica, ¿no? ¿Qué sería? ¿Estoy enferma porque tengo un gen o una mutación que tal vez en un futuro podría darme una enfermedad que todavía no es sintomática en mí? Por lo tanto, ¿qué hago en el futuro inmediato? ¿Estoy enferma o no estoy enferma? ¿No? También la posibilidad de conocer nuestro linaje, ¿no? No sé si en Argentina es posible, pero por lo menos en Estados Unidos y otros países uno puede pedir por correo un test que te permite sacarte una muestra de sangre o de saliva, no sé muy bien, enviarlo y al mes recibir los resultados y que te digan más o menos de qué partes del mundo vienen tus ancestros muy lejanos, ¿no? O sea, con qué aportes genéticos te fuiste constituyendo, y bueno, uno por ahí puede llegar a sorprenderse bastante de qué partes del mundo vienen los genes que tienes, ¿no? Sé que un equipo de antropología biológica de la Universidad de Buenos Aires, que funciona en la Facultad de Filosofía y Letras, de hecho estaba llevando adelante test de este tipo de manera gratuita, por lo menos hasta antes de la pandemia, o sea que es algo que también es bastante real y está ocurriendo. Y todo esto, como decían los colegas acá, es posible, digamos, estas metáforas e imaginarios en torno al gen, es posible porque el gen con toda su característica e imprecisión también, ¿no? Porque el gen, por lo que tengo entendido, no es algo tan claro biológicamente qué es. Por lo menos hasta hace un tiempo no estaba tan
recontra súper claro que era un gen, ¿no? Sin embargo, había una suerte de consenso de que el gen es algo con una definición operativa con la que podemos trabajar y avanzar, ¿no? Pero claramente, digamos, todo este imaginario está muy presente en nosotros, está muy presente en los discursos públicos y cada vez más pensamos que nuestras identidades tienen al menos una parte genética, ¿no? Y no digo solo nuestras individualidades, ya con la charla de ayer de Pablo Rodríguez, quedé medio traumada de usar la palabra individuo porque creo que ya no habría que usarla, pero pongamos que hoy Flavia igual la mencionó y estoy habilitada, ¿no? Bueno, pues se puede hablar de individuo, las dos, bien. Nuestras individualidades, no solo somáticas, sino también las psíquicas, ¿no? Pensamos que pueden llegar a tener una base genética. Entonces, no es algo de los laboratorios, es algo mucho más amplio y que nos está constituyendo desde hace bastante tiempo. Y en este marco, digamos, algunos de los conceptos que se han propuesto para pensar todo esto que nos está pasando es la transición que estaríamos atravesando entre un esquema, un modelo más de sociobiologías, ¿no? Esta es una idea de Paul Rabinow, que es un autor que podemos ubicar en la escena Foucaultiana, y él nos plantea que, bueno, si en el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial hubo proyectos de reforma social y en algunos casos proyectos de reforma que tenían un fuerte tinte eugenésico y que estaban justificados en una retórica que usaba un discurso biológico, por ejemplo, la idea del organismo social, del cuerpo social, de los órganos sociales que es necesario intervenir, reformar, la idea de los linajes, todo este vocabulario biológico. Y que obviamente con las atrocidades nazis, digamos, esos proyectos caducaron, fueron globalmente condenados y estamos muy lejos, digamos, de esas realidades, ¿no? de decidir que determinadas sectores de las sociedades deben ser reformados, intervenidos, prohibida su reproducción, etcétera, etcétera. Habríamos pasado ahora a un modelo mucho más marcado por lo que son las biosocialidades, ¿no? Y las biosocialidades, ¿de qué hablan? Bueno, hablan de esto que estaban hablando mis colegas, ¿no? De que hemos llegado a un punto en el cual es posible reprogramar la naturaleza, intervenirla, no solo conocerla, sino intervenirla, reprogramarla, recodificarla, editarla, y que por lo tanto lo que estaría sucediendo es que hemos llegado a un punto en el cual podemos escenificar en nuestros genes proyectos sociales. Si antes usábamos metáforas biológicas para llevar adelante reformas sociales, ahora estaríamos poniéndole a los genes nuestras expectativas, nuestras demandas, nuestras necesidades sociales. Estaríamos culturizando la genética, por decir así, le estaríamos dando forma a los genes, la forma que, o tendríamos la posibilidad, no es que esto esté evidentemente, eminentemente ocurriendo ya, pero tendríamos la posibilidad de darle forma a los genes de acuerdo a lo que necesitamos socialmente. Y esto se puede pensar desde luego en el dominio de la enfermedad, donde pocas voces se alzarían en contra de decir, bueno, no, si tenemos la capacidad de evitar enfermedades genéticas, ¿por qué no vamos a hacerlo? ¿No? ¿Por qué no vamos a editar un genoma que aparece con una mutación y que va a dar un individuo resultante con una enfermedad genética? Pero quizás en otros casos hay sí más controversia, ¿no? El colega mencionaba el caso del diagnóstico genético preimplantatorio. Este es un diagnóstico que en la fecundación in vitro permite biopsiar un embrión y conocer su constitución genética y saber si ese embrión tiene algún problema cromosómico o alguna mutación, etcétera. Hay diferentes tipos de tests, ¿no? Pero evidentemente un diagnóstico de este tipo es lo que nos está permitiendo decidir si ese embrión debe ser transferido o no transferido, ¿no? En función de los resultados de ese diagnóstico se va a aconsejar transferir ese embrión o no a una pareja o a una persona. Y evidentemente ese consejo médico de si este embrión lo transferimos o este embrión no lo transferimos, es un consejo que no tiene que ver solo con la biología, tiene que ver con cuestiones sociales, tiene que ver específicamente en lo más inmediato con la historia reproductiva de esa pareja, con cuántas veces se embarazó,
cuántos embarazos perdió, cuánto viene tratando de embarazarse, si tiene antecedentes de enfermedad genética en su familia, pero también tiene que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, nuestras nociones de discapacidad, nuestras nociones de diferencia, ¿no? Decidir que determinado embrión, por tener determinada diferencia al estándar en su constitución genética, no debe ser transferido a un útero, es una decisión social que tiene que ver con las cosas que pensamos respecto a la enfermedad, la discapacidad, la diversidad funcional, etc. Y si bien no estoy para nada diciendo que el diagnóstico genético preimplantario debe hacerse o no debe hacerse, mi postura trata de ser mucho más neutral en este punto y creo que es un derecho de las personas el testear sus embriones, sobre todo en los casos en los cuales hay antecedentes de enfermedad genética en la familia. Soy sensible también a los activismos de los colectivos, por ejemplo, de la diversidad funcional o de ciertas discapacidades que dicen no vamos a existir más, no va a existir más como nosotros, gente como nosotros, el día que sea posible decidir que ese embrión que tiene la misma mutación que tenemos nosotros no debe ser transferido. Y a esto es a lo que se refiere Paul Rabinow con esta idea de escenificar. Tenemos la capacidad de poner en biología lo que pensamos que debe ser una sociedad. Y obviamente a partir de este conocimiento que tenemos, esta posibilidad que tenemos de conocer nuestros genes, también tenemos la posibilidad de saber que somos susceptibles a enfermedades y formar colectivos como este, asociarnos con otras personas que tienen las mismas mutaciones y las mismas enfermedades que nosotros. Y esos son activismos emergentes muy ligados, digamos, al mundo en el cual vivimos, al mundo en el cual es posible acceder a esta enfermedad genética sobre nosotros mismos. Bueno, un breve paréntesis, quiero aclarar que esto no existe ni va a existir nunca, porque seguramente mis colegas biólogos me miran como diciendo, no, traes esto, pero nosotros no hacemos esto, no, obviamente, yo lo sé, no lo traigo por eso, sino que lo traigo porque me parece que el arte siempre nos da la posibilidad de hacer más evidentes cosas que están pasando, como decía Germán, muy paulatinamente, que no nos damos cuenta que están pasando, pero están pasando hasta que un día es una gran revolución. Esta fusión, ¿no?, de la naturaleza y la cultura, esta cada vez mayor dificultad para decir esto es naturaleza y esto es cultura. Ese es el problema que estamos teniendo, ¿no? Eso es que como dos horizontes o dominios separados están dejando de existir, ¿no? Y eso es lo que significa una sociedad biosocial, ¿no? Y bueno, esta imagen de alguna manera nos trae como ese entendimiento de qué es lo que nos está pasando, ¿no? También me gusta traer la idea de parentesco artefactual. En mucho de lo que dijeron antes está presente esta idea, ¿no?, de cómo a nivel de la vida misma los genes son compartidos. Compartimos muchos genes con organismos con los cuales nos pensamos que no tenemos nada que ver, pero la verdad es que tenemos un montón de genes que son parecidos, con lo cual es muy fácil empezar a mezclar, reparar, recombinar. No digo que esto ocurra en todos los dominios, pero claramente ocurre en algunos dominios, por ejemplo, el famoso caso de la soja transgénica, que incorpora un gen bacteriano, si lo entendí bien, para hacerse resistente a los pesticidas, los famosos tomates que tienen genes de pescado, para hacerse más, también no pudrirse, resistentes, mejores a todo. Y obviamente en el terreno de la reproducción asistida también hemos conocido hace poco el caso de un bebé, varios casos de bebés que fueron procreados con técnicas de reproducción asistida utilizando donación mitocondrial, en el caso en los cuales la madre, la que iba a ser la madre de ese bebé, tenía una enfermedad que se localizaba no en el núcleo de sus óvulos, sino en las mitocondrias, y entonces hubo una donación de las mitocondrias, o sea, de una parte de un óvulo de una donante al cual se le incorporó el núcleo de del óvulo de la que iba a ser la madre social.
Y en esos casos ya obviamente estamos viendo que nuestras nociones occidentales y cotidianas de parentescos están siendo profundamente modificadas, ¿no? Porque la soja expresa genes bacterianos, los tomates genes de pescado, y las personas se pueden reproducir, como titularon tan mal los diarios, usando 3 padres, ¿no? Pero en este caso sería con el aporte genético de 3 personas, algo que va en contra de las ideas que teníamos de cómo funcionaba el parentesco, ¿no? Nos pensamos como seres que vienen de 2, no seres que vienen de 3, ¿no? Y eso trastoca profundamente cómo veníamos sintiendo que éramos hijos, hijas y familiares de otras personas. Lo interesante acá es que la evolución la hemos pensado durante mucho tiempo, como me encantó el árbol de Darwin. Sí, yo tengo el imán pegado en mi heladera, así que bueno, me encantó que trajeras eso. Darwin de alguna manera democratizó la metáfora del parentesco diciendo, bueno, somos todos parientes de todos venimos de uno solo y nos fuimos ramificando, pero es verdad que esa teoría de la evolución incorpora una idea de evolución vertical en el tiempo largo de la evolución. Por lo que entiendo, no reversible, ¿no? Y lo que sí nos estaría pasando ahora con estos ejemplos es que la evolución se habría acelerado mucho más, porque ahora podemos intercambiar genes entre organismos en un mismo momento histórico, podríamos decir, ¿no? O sea, no es necesario esperar que esos organismos se crucen en algún futuro para coevolucionar. Y digamos, una vez que esa braquiación, la braquiación arbórea de Darwin había ocurrido y que había ocurrido la especiación, en general pensábamos que las especies no se podían, ¿no?, volver a cruzar o a unir, y eso estaría probándose que no es más así, ¿no? Entonces todo ocurre, la evolución y el parentesco ocurren de manera mucho más rápidas, de maneras horizontales y no ya verticales, de la descendencia hacia de los ancestros hacia la descendencia, sino que ocurren de maneras horizontales, entre coetáneos, podríamos decir. También una mujer que se reproduce con los óvulos de su hija también es bastante controvertido desde el punto de vista de nuestras concepciones verticales del parentesco, ¿no? O sea, nosotros pensamos que los genes se pasan de padres, madres a hijos, no que los hijos le pasan los genes a los padres, ¿entiende? Entonces, bueno, estas tecnologías claramente han trastocado profundamente nuestras nociones de parentesco y de evolución. Y para cerrar, era ya. Me gusta también esta idea de las nuevas biologías, ¿no?, que ya estuvimos como pensando, pero también traer al embrión, ¿no?, como un buen ejemplo de los cyborg, ¿no? El embrión in vitro es un embrión que pasa por tantas fases y manipulaciones que no hay nada de natural en un embrión in vitro, ¿no? Es un embrión que ha sido concebido usando la estimulación ovárica del cuerpo femenino que lo produjo, una estimulación ovárica de hormonas artificiales, ha sido fertilizado en el laboratorio, metido en una placa de Petri, como decía también Daniel, muchas veces a partir de la inyección del esperma dentro del óvulo, algo que no sucede en la naturaleza de manera natural y espontánea. También ese embrión ha sido mantenido en el laboratorio en medios de cultivo que son artificiales y que tratan de emular el entorno natural del embrión, pero que son artificiales, ha sido muchas veces criopreservado, por lo tanto no hay nada natural en un embrión in vitro, y quizás es la primera entidad bien cyborg, ¿no? Si no tuviéramos todo este debate en torno al aborto y todo lo que nos costó conseguirlo, quizás hasta diría que deberíamos empezar a embrionizar nuestro vocabulario, ¿no? Porque casi que decir embrión y decir cyborg es un poco lo mismo. Embrión in vitro y cyborg es muy parecido, ¿no? Y esta es la idea que quería traer, que somos cyborgs hace bastante más tiempo de lo que pensamos, pero al mismo tiempo creo que hay dos cosas. Una cosa es pensar de
de qué maneras ser cyborg y los híbridos de biología y tecnología y cultura tienen mucho más tiempo en nuestra historia de la que estamos por ahí contentos de aceptar. Y eso es una cosa, ¿no? Poder darnos cuenta de que eso viene pasando. Pero otra cosa importante me parece que es darnos cuenta de que también y al mismo tiempo estamos frente a una revolución en nuestras maneras de conocimiento que nos pone en un lugar absolutamente distinto. Y me parece que lo que es difícil es mantener los dos pensamientos a la vez, que es algo que viene pasando y que al mismo tiempo es algo revolucionario. Pero creo que está bueno pensarlo de esa manera. Me gusta esa frase de Haraway que dice, sigamos con el problema, porque lo que queremos hacer es definir si efectivamente es una revolución o si efectivamente viene pasando hace mucho y venimos interviniendo en la naturaleza hace tanto tiempo que en realidad no sería nada nuevo, ¿no? Me parece que son las dos cosas a la vez las que están pasando y me parece que es importante que nos demos cuenta de que esto es una revolución también, lo que está ocurriendo en las ciencias de la vida, porque eso nos permite permanecer alertas a lo que está pasando frente a nuestros ojos, aunque no le prestemos atención todo el tiempo, y sobre todo poder decidir si eso es lo que queremos. Así que bueno, yo voy a terminar por acá. Muchas gracias, Luisa. Lucía. Vamos a tratar de ver cómo se organiza esto, porque es mucho lo que tiraron ustedes acá para debatir. No sé si ustedes, ¿quién tiene ganas de iniciar? Ya está. Hay un par de cosas en función de lo que comentaron los compañeros. Primero, para tener una idea de la magnitud, hay más de 8 millones de personas nacidas por producción in vitro, ¿no? Eso, para que tengan una idea, un país como Uruguay, no sé, es más o menos así, un país entero de personas generadas in vitro. Me gustó la analogía que decías de cyborg, porque de hecho un embrión no se vale de por sí, se vale porque recibe una temperatura, una atmósfera gaseosa, entonces hay elementos mecánicos, digamos, en el desarrollo, cosa que me pareció muy interesante que mencionaras. Y la otra es en relación a algo que ustedes dos mencionaron y tal vez para que vale la pena, digamos, mencionar. Nosotros hemos hablado mucho del genoma humano y es decir, el genoma humano es un libro que tenemos escrito, pero en realidad lo que somos no es el libro escrito, sino que son como partes subrayadas, ¿no? Como cuando estudiamos vamos marcando, esos son, digamos, los genes que se expresan, y eso está regulado por la epigenética. Y me gustaría, bueno, hay un concepto que todos tenemos de la evolución y que somos grandes defensores. Yo uso mucho, podría comentar después cómo uso la reproducción asistida en diferentes especies. El hecho del árbol filogenético pareciera también ser muy importante. Pero lo que quería decir que en términos epigenéticos, la epigenética, ese libro subrayado que es lo que somos nosotros, depende también del ambiente, no solo de la evolución y no solo de lo que tenemos escrito, y que como vos lo mencionaste, la producción, digamos, in vitro, ha estado trastocando un poco la epigenética, porque la epigenética es cómo reaccionamos al medio externo, es decir, nosotros somos lo que somos. Es muy famoso el caso de una hambruna que hubo en Holanda hace muchos años y que tanto las hijas como las nietas tenían menor tamaño. La que había tenido era la madre cuando estaba embarazada. Hay una forma de adaptarse, además de la información genética, a una carencia de alimentos. Bueno, el feto que estaba gestando salió más pequeño porque era una forma de reaccionar, digamos, de no tener tantas demandas nutricionales, y las gametas que tenía ese feto cuando estaba desarrollando también estaba de alguna manera censando. Entonces las cuestiones ambientales nos afectan hasta en 3 generaciones, ¿no? Y una de las cosas que pasa, como yo les comenté con la clonación, pero también nos ha pasado con la fecundación in vitro, depende de los medios que nosotros colocamos para el desarrollo in vitro, pueden ser más grandes o más pequeños. Con tan solo esos 6 o
en humanos incluso menos, 3, 4 días, en los animales 7 días que uno lo tiene en el laboratorio, crea características diferentes, como el peso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, en relación a las charlas previas, a mí también me fascinaba, digamos, y yo pensaba todo lo que discutíamos y gran parte de lo que discutíamos se basa en la libertad de pensar. Ahora, ¿cuáles son? Y eso me gustaría preguntarle, ¿cuál es la libertad? Yo creo que es esencial para la evolución. Sin libertad no hay evolución, pero también los grandes crímenes pueden tomarse con decisiones erradas. Por ejemplo, lo que vos mencionabas, ¿no? El caso, Alejandro, de un cambio hacia los hijos. No un cambio hacia uno, que uno puede hacer lo que quiere, sino de un tercero que no toma la decisión, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, eso me suena muy, muy claro, que digamos tiene sus derechos, y los derechos es hacer a alguien parecido a un humano, como decía, no sé si hay un cambio de especie por un cambio genético, por una edición génica, pero sí hay una identidad diferente que la que se suponía que tenía que tener en función de una decisión de alguien. Entonces, en términos de ética, la producción, ¿cómo evalúan, digamos, las diferentes cosas? Edición génica, ustedes. El otro término, clonación, y a eso voy a hacer algunas salvedades. ¿Cómo ustedes lo estarían viendo o analizando? Ustedes son todas las sociologías. No, Soy yo las No, tres. clonación y edición génica. Pues, bueno. No, dale. No, yo no tengo respuesta para eso. A mí lo que me interesa pensar es, sobre todo, de qué maneras podemos tener diálogos más amplios sobre estas cuestiones. Me parece que, por ejemplo, Gran Bretaña es un gran modelo a ese respecto. Allá ellos tienen lo que se llama la High Fertility and Embryology Authority, que es un organismo creado a partir específicamente de la primera regulación en el mundo de la reproducción asistida, que fue en ese país, y es un organismo que periódicamente hace consultas con la población. Y no necesariamente, o sea, a veces sí, a veces no, pero no necesariamente con personas que atraviesan tratamientos de reproducción asistida, sino a veces consultan a sectores más amplios. Esto me parece re importante de pensar, porque el destino y las decisiones que tomemos en torno a estas cuestiones no tienen que ver solo con las personas involucradas directamente, o sea, no es solo las personas que tienen una enfermedad genética, no es solo las personas que necesitan reproducirse a partir de gametos donados, sino que son decisiones tan importantes que me parece que debería poder convocarse a toda la sociedad, no solo a aquellos directamente inmiscuidos. Y creo que esas consultas son un buen modelo, digamos, para ir decidiendo los horizontes de lo que queremos, ¿no? Claramente yo pienso que no puede quedar en el laboratorio la decisión, no puede quedar en el laboratorio o en la mera posibilidad técnica, que entonces sí, lo tenemos que hacer porque como es posible, vamos para adelante, o como el director del laboratorio decidió que lo vamos a hacer, o conseguimos financiamiento, o estamos en esta articulación con estos otros laboratorios de otras partes del mundo, tenemos que hacerlo, ¿no? Sino que me parece que es súper difícil, y en Argentina sabemos que es súper difícil, pero hay algunos antecedentes que están súper buenos. Por ejemplo, cuando se discutió el anteproyecto del Código Civil y Comercial nuevo, se hicieron audiencias públicas, y se hicieron audiencias públicas específicamente sobre el tema de la reproducción asistida, y la gente aportó sus visiones sobre este tema. Me parece que eso es un fácil ejemplo cercano, digamos, bueno, no digo fácil, pero es algo que sucedió en Argentina hace 5 años, 6 años, 7 años, y se implementó y se pudo llegar como a ciertas modificaciones en el código a partir de estos aportes que la ciudadanía había hecho. Me parece que ese modelo de coproducción ciudadana
de decisiones que no quedan solo en el laboratorio, de decisiones que no están solo llevadas por la capacidad técnica o por la existencia de financiamiento, y que son decisiones, vamos a citar de vuelta a Haraway, situadas, que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestras posibilidades y con nuestros deseos y necesidades. No es lo que viene de Estados Unidos o la última moda de Gran Bretaña, sino lo que a nosotros como sociedad nos parece que deberíamos poder hacer o lo que nos parece que no deberíamos poder hacer. Y en ese sentido, creo que conocimiento situado, 100%, basemos las decisiones en el aquí y el ahora. Y después podemos reverlas. Eso no significa que si, no sé, hoy decidimos que en Argentina no se haga edición génica, mañana no se haga. No estoy diciendo que no hay que decidir eso ni nada de eso, ¿no? Solo estoy diciendo que pueden ser decisiones a rever, pero me parece que las consultas amplias son importantes. Suscribo plenamente. Hago una aclaración por si no quedó claro, la diferencia entre tomar alguna decisión basada en consejo genético sobre digamos, un embrión o sobre un hijo por nacer, que eso obviamente requiere estos consensos hasta un nivel. Ahora, el paso de editar la línea germinal, o sea, editar el genoma de manera de que los embriones de toda la descendencia que venga por esa línea esté modificado, creo que es como otro nivel muchísimo mayor de intervención sobre la humanidad y que requiere otro tipo de consensos. A mí me pareció ver una diferencia, porque vos hablabas de, digamos, la selección por biopsia y no utilización de los embriones que tengan determinada característica no deseada, y vos fuiste como media permisiva a corregir una enfermedad, incluso desde el punto de vista de edición génica, ¿o me equivoco? No, yo hablé mucho más en términos generales. No podría dar ahora una respuesta de si debemos hacerlo o no, y tampoco me toca a mí tomar posicionarme, creo. Yo creo que a lo que estás refiriendo es a... quizás en el caso de las enfermedades hereditarias genéticas, las monogénicas, es difícil. ¿Desde dónde diríamos que una persona que puede testear a su embrión sabiendo que tiene esos antecedentes en la familia no debería hacerlo, ¿no? A eso me refiero. O sea, me parece que en ese caso, me parece que lo que tenemos que discutir ahí es el acceso a la técnica. Pero ¿por qué una pareja que tiene antecedentes de enfermedades monogénicas mendelianas en la familia, pudiendo acceder a esta técnica, no debería poder hacerlo? Eso es lo que me parece, ese es para mí lo que tengo más claro, digamos. Después, yo lo que tengo claro, todo lo que implique un mejoramiento sería sobre todo no sobre la persona de uno, sino sobre las futuras generaciones, es algo riesgoso. En cambio, digamos, lo que es una corrección de una enfermedad, el tema es la madurez tecnológica, ¿no? Como, es decir, y yo creo que las tecnologías nuevas son como una gran tentación para algunos científicos en particular, como pasó con el caso del científico chino que editó humanos, porque como ustedes vieron, hay casos de errores todavía, no se maneja la técnica como para decir es segura. Pero bueno, no, el tema es justamente, quisiera recalcar que Argentina es un país líder en términos de legislación para la edición génica y que hay de alguna manera, es bastante abierta a la aplicación de técnicas de edición génica para animales y para plantas. En algún momento gran parte del boom que tuvo Argentina y también de problemas que generó eso después, porque como todas las cosas que se hacen en exceso generan problemas, se fue la soja transgénica, ¿no? Que en sí hubo una gran recuperación sobre la primera década
del siglo XXI, pero bueno, ahora estamos viendo cosas negativas, ¿no? Ahora en la misma dirección va ahora en relación a la edición génica, es como muy abierta y eso seguramente va a favorecer que empresas, grupos, digamos, hagan muchas cosas acá y que eventualmente podamos beneficiarnos, ¿no? Pero bueno, para humanos a mí me resulta fácil porque uno dice, no, todo lo que tenga que ver con humanos no, y animales sí. Pero lo cierto es que hay un refinamiento constante que se van a poder a futuro solucionar muchos problemas genéticos sin la pérdida de un embrión. Eso va a ser posible teóricamente en animales seguros, ya se hizo. Yo agrego algo ahí, y es que, cortito. Perdón, si quería... no, por favor. No, que te salió mucho más fácil que a mí en animales, sí. Yo soy omnívoro, como carne, así que también pensando que criamos animales para comerlos, que necesita que los criemos, los matemos y los comamos, me resulta no descabellado la posibilidad de clonar y seleccionar alguna capacidad, alguna característica que nos guste más, que no sea por cruza, sino por una selección genética o por edición génica o por lo que sea. Pero ahí tengo cierta tensión entre los eventuales derechos o sentimientos que pudiesen tener los animales, que entiendo que la mayoría puede tener entre los animales y las plantas, aunque las plantas también hay experimentos que muestran que tienen cierto condicionamiento y entonces así no podríamos comer ni nada, a menos que nos hagamos fotosintético, como decía antes. Pero digo, son como distintos niveles que yo creo que está bueno meditarlos y ver hasta dónde nos ponemos de acuerdo como sociedad de qué cosas son inaceptables como sociedad y qué cosas son inaceptables individualmente o que uno desea hacer individualmente y que la sociedad acepta. Sí. Perdón, sé que querría sí o sí poder abrir el debate. Es tremendo porque las ganas de que ustedes sigan hablando son para mí muy grandes. Yo quería hacer mi pequeño, meterme acá también, para abrir después lugar a las preguntas. Porque bueno, todo lo que están hablando estamos como ahí con la prevención, ¿no? Estamos como en unos temas tan delicados que hasta dónde nos vamos a meter a decir las cosas más duras, ¿no? En algún sentido, claro, la clonación de humanos, ¿no? Nosotros decimos, esta charla es producción de humanos, ¿no? Lo vamos a soportar. Está sucediendo, ya lo estábamos viendo en distintas formas, pero claro, si hablamos de clonación nos parece algo extremo, ¿no? En la charla con Flavia antes hablábamos de cómo este tema, insisto con eso, porque de cómo las cosas que se van dando de a poquito es como nos volvemos más capaces de aceptarlas, ¿no? Y me parece interesante la discusión que tuvieron ahí pero vos, si una persona tiene una predisposición a enfermarse, ¿aceptarías entonces que se pueda tratar sus genes para que no se enferme? ¿No? ¿Y por qué alguien que quiere ver mejor, que tiene tener una optimización de su vida? Ayer hablábamos con Neil Harbisson que quería probar distintas nuevas fases de lo humano, ¿no? Estoy tirando ideas para que se generen acá, ¿no? Vos recién también, Daniel, hablabas de tenemos que defender lo humano, ¿no? De algún modo tenemos que tratar de ver que este el tema de las líneas germinales, ¿no? Y ayer se debatía si seguía existiendo algo parecido a lo humano y no teníamos que abrir el debate hacia otro lugar que ya no sea defender algo que tal vez ya no existe. Si quieren alguno responder esto, pero quería decirlo. Yo tengo una intervención muy chiquita que acompaña ese pensamiento, pero retoma varias cosas que habíamos hablado, varios de distintas perspectivas. Y es la siguiente. La producción de humanos existe y existe desde hace muchísimo tiempo. Les ponemos mucho énfasis a la parte genética, que tiene que ver con la clonación, con el mejoramiento genético, con la edición y qué sé yo. Pero la producción del humano no es solamente esos genes, es todo lo que demás, todo lo que luego de que nació es ese ser humano. Y eso lo hacemos hace por lo menos décadas y probablemente más. Eso, no solo poner el énfasis a la producción de humanos en los genes, también hay un montón de otras cosas. Lo estuvimos hablando, ¿no? En todas estas charlas es el tema del cyborg, las prótesis y todas estas cosas que...
Bueno, perdón, no No, quiero hablar y los yo. comportamientos y los Sí, pensamientos. Sí, y toda la sociabilidad que nos va constituyendo. Abrimos acá. Tenemos una... No se escucha bien, me parece. Era una pregunta para Alejandro y una para Daniel. Alejandro, vos dijiste que te harías una modificación genética con fines recreativos y te quería preguntar cuál te harías si pudieras en 5 o 10 años. Y para Daniel, ¿cuál es tu principal temor? Que estás con todo este tema en el imaginario nuestro, todos tenemos muchos, pero vos que estás en eso día a día, ¿cuál es tu principal temor? Yo dije que me haría potencialmente, pero no tengo tatuajes, ni piercing, ni nada, con lo cual yo acepto que me puedo hacer intervenciones, pero no me hice ninguna todavía. ¿Cuál me haría? No sé, en algún momento fantaseé con una de las que propuse ahí abajo, que no mencioné, que es la producción de THC inducible por aspirina o por alguna cosa que puedas tomar fácil, ilegal. Entonces sería como una forma bastante legal y amigable de ser feliz. Pero medio que le estoy improvisando. No, los miedos, uno de los miedos que uno siempre tiene es, a veces trato de no ponerme tantas barreras en lo que pienso y uno quiere explorar caminos que no han explorado otras personas. A mí me gusta ser una suerte de provocador en el área, ¿no? de ir en direcciones que no es lo que está usando la gente. Y a veces me da mucho miedo quedar descolocado, ¿no? Es decir, es como, por ejemplo, para dar un ejemplo, hace unos años estuve asesorando un grupo que estaba tratando de reintroducir una especie que se extinguió, que es el bucardo, que es una suerte de cabra española. Se guardó material genético, entonces yo ya había tenido para esa época los clones de vaca, entonces lo estaba asesorando como... Y tuvieron un nacimiento y se le murió enseguida de nacido, pero es la primera especie que desapareció 2 veces, ¿no? Porque lo trajeron de vuelta y desapareció de vuelta. Pero bueno, el tema es, yo pensaba, pero si es que estos animales nacen, tienen hembras nada más, no tienen el macho, entonces yo pensé, bueno, tal vez lo que podemos hacer es pedirle el cromosoma Y prestado a otra especie, entonces clonar un animal pero cambiándole el sexo, y empecé a jugar con la idea de clonar pero cambiando el sexo, ¿no? Y bueno, después tuve una tesinista que hizo una tesis que en realidad me interesaba mucho todo el fenómeno de diferenciación sexual, porque hay montones de patologías en humanos, porque la sexualidad es una característica genética muy importante en los animales. Uno quiere vacas lecheras y produce machos y los sacrifica. Entonces, si uno hoy tenemos tecnología para producir solo hembra, que la tiene en manos una empresa. Entonces, permanentemente estoy pensando cómo tratar de ir en esa dirección. Pero lo que habíamos pensado, bueno, en definitiva, ahora el año pasado, digamos, uno de mis exalumnos que tiene una empresa de clonación equina, estaban clonando un caballo y por casualidad le salió uno hembra, es decir, eran todos clones, pero uno le salió hembra. Entonces, pero cuando yo comenté el experimento que tuvo una cierta trascendencia, porque aparte habíamos empezado a clonar cromosomas y a hacer, un periodista dijo, ¿cómo la gente no van a la puerta de tu laboratorio a protestar? Entonces, bueno, el hecho de explorar terreno, es decir, uno tiene la ética, sabe que humanos no, sabe un montón de cosas, pero me pasó de estar trabajando en proyectos que tratamos de producir células humanas, madres humanas, trabajando cuando vi que había un fraude y que nos basábamos nuestro trabajo en alguien que había hecho un fraude. Entonces, a veces el hecho de estar muy en la punta puede ser de que quedes descolocado y que de repente vos trabajaste toda tu vida para tratar de más o menos de demostrando de que hizo cosas que sirven para algo. Y bueno, no, uno quedar como un monstruito, ¿no? Como Mr. Frankenstein, es un temor.
Qué bárbaro, ¿no? No todos los días podemos hablar con alguien que tiene miedo de ser catalogado en la sociedad como Mr. Frankenstein. Es interesantísimo. Muchas gracias por venir también a hablar acá. ¿Cómo seguimos? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No tenemos mucho tiempo, pero no todos los días tienen para hacer preguntas a gente que está en estas investigaciones. Siguiendo con los miedos y quizás preguntando lo que estamos pensando en general con la clonación humana, ¿no? O sea, si estás diciendo que ya está la técnica, existe el riesgo, supongo, o si hay legislación o organismos de ética que impidan o que, digamos, eviten que se clonen humanos, o sea, o que se discuta esto de la clonación, porque, digamos, estamos hablando con alguien que tiene miedo a no avanzar tanto, pero supongo que debe haber gente que no lo tenga. Sí, eso es como vos decís. Hay gente que, y es uno de los slides que saqué y pido mis disculpas porque lo saqué porque al final esto es un poco controvertido, ¿no? Pero cuando nosotros generamos las vacas, en el mismo momento, bueno, había una secta ufóloga que, bueno, creía en la clonación y decía vamos a clonar a alguien, y de hecho ellos en 2003, 2004 declararon que tenían clonados humanos, cosa que nunca se confirmó. Y bueno, obviamente en cada vez que hablaba con alguien, público, con un periodista, salía el tema de la clonación humana y lo que decía, bueno, hay tecnologías que son bravas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la energía atómica, ¿no? Que uno puede destruir una ciudad y matar a miles de personas. Y la clonación, bueno, eventualmente tiene peligros para la persona que nazca, de hecho está prohibida en Europa, con lo que condenaron la propia evolución de la técnica, que es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Ellos prohibieron, entonces mucha gente perdió interés. Eso. Nosotros creemos que tenemos la técnica mejorada, tenemos que demostrarlo todavía. Pero el tema concreto es que, ¿qué representaría que hubiera un humano clonado? Bueno, implicaría que hay un mellizo idéntico, un gemelo diferido en el tiempo. Los mellizos existen. Es decir, no afectaría radicalmente a la humanidad. Es decir, yo creo que hay que prohibirla por razones de seguridad médica. No es una práctica que sea seguro y de una forma muchísimo más grave hoy, incluso con la técnica que nosotros usamos. Pero aparte hay otras cuestiones éticas que yo no les he profundizado, pero sé que están. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Todos somos diferentes. Tenemos derecho a ser diferentes, ¿no? Es algo natural. Si nosotros somos copia de alguien, pero no porque esa copia la naturaleza quiso, la casualidad quiso, sino que somos así por culpa, digamos, de que alguien dijo quiero clonarme a mí, ¿no? Y aparte ustedes piensen, si alguien dice yo quiero una persona idéntica a mí y que es decir, ya ahí la estamos cargando de un entorno que tal vez no sea el mejor, ¿no? Así que está bien, en el país está prohibido, hay una legislación que lo prohíbe, no todos los países está prohibido, no se ha demostrado, las herramientas como dijo Alejandro están porque se han clonado monos, no encuentro ninguna razón por la cual no se podría clonar humanos y también está habiendo una evolución, todo esto va evolucionando. Pero bueno, yo creo que no se debería ir en esa dirección y menos ahora. Si me dejas forzar un poquito el lenguaje, tal vez sí ya se clonaron humanos. Cuando se hace reproducción in vitro y se generan gemelos, bien, son clones. Se clonan, es correcto lo que dice Alejandro, es uno de los temas que nosotros trabajamos. Lo que hacemos es cortar un embrión por la mitad y producir crías y los embriones tienen la potencialidad de formar todo un individuo. La diferencia que hay, cuando yo hablo generalmente en clonación, hablo de clonación de adultos, de individuos preexistentes, pero sí en humanos ya se ha hecho cortar y nosotros también separamos el embrión muy tempranamente
Y bueno, yo creo que términos animales es fundamental porque, digamos, nosotros tenemos animales muy parecidos y podemos ver cómo afectan un montón de cosas, pero en términos humanos es bravo, ¿no? Y todo tipo de, cada vez vemos, la epigenética está mucho más, a mí me lo enseñó muchísimo, digamos, los clones, ¿no? Porque uno espera un clon que son todos iguales, y no. No es lo mismo el primer clon que todo lo mimaban que el clon número 19 que era salvaje, ¿no? Entonces, el temperamento, todo cómo creció, lo que se alimentó, y después de ver de un animal que puede tener 20 kilos y otro 40 kilos. ¿Cuál es la diferencia? Es epigenética. Y lo que nosotros estamos viendo ahora es la posibilidad de, tenemos herramientas de edición génica modificada que tienen nombres todo difícil, CRISPR-Off o CRISPR-On, que podemos prender y apagar genes sin la modificación genética, y estamos yendo en esa dirección, en varias experiencias. Sí, vamos a tener que ir terminando con mucha pena. Una última pregunta tenemos acá. Sí. Lo que quería preguntar, ya lo contestaste recién, si hay algún marco, una vaca no habla, por ejemplo, pero el comportamiento de esa vaca que fue clonada, que es un gemelo, que es algo idéntico a otra que vos ya conociste, por ejemplo. ¿Qué dice eso? Medio lo contestaste recién, me parece. Mirá, una de las primeras cosas que traté de hacer es tener tesinistas para que estudiaran el comportamiento entre clones y interclones, ¿no? Pensé que hacer hablar a las vacas. Pero en vacas. Si es el entorno, si sí. es... Pero, bueno, desgraciadamente casi todos los clones estaban hechos para una empresa y no querían, ¿no? Porque era algo como que... pero es algo fascinante, ¿no? Porque no sabemos ciertos comportamientos, hasta dónde va, dónde está la genética y dónde está lo otro, ¿no? Así que... Bueno, vamos a darles un aplauso a los tres. Muchísimas gracias por presentarse acá.